Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Sanan. Hoy es un episodio muy especial porque es la segunda parte de nuestra sección de reflexión y hoy estoy con dos chicas que ya participaron en Historias que Sanan. Ya conocemos un poquito de la historia de Sofía y de Jocelyn. Chicas, ¿cómo están? Bien, emocionadas. Todo súper, con mucha expectativa. Bueno, por aquí arriba les voy a dejar los episodios de las dos para que también puedan conocer un poquito de su historia y sin más preámbulo vamos a entrar en tema, vamos a entrar a lo profundo, vamos adentro ahora. Bueno, miren que pensando pues sobre lo que queremos hablar, ¿no les parece que entre más uno se acerca a Dios, más tentaciones hay? O sea, es como si, así como mismo te acercas, así te quieren jalar para que no vayas. Yo creo que sí, o sea, eso es como que más quieres agradarle al Señor y más problemas ocurren, más cosas se levantan, incluso en la casa, la familia, es como, Sí, total. Por ejemplo, yo últimamente Dios me ha estado bendiciendo mucho, me ha estado respaldando mucho en mi iglesia y pues yo les había estado contando que las reuniones de mi iglesia son los sábados, es jóvenes. Y son días en los que yo soy feliz porque yo todo el día me la paso en la iglesia y es como que mi desconectar del mundo y conectarme únicamente en Dios, en intimidad y en servirle. Pero hay veces que yo llego un sábado a mi casa y es como que se me baja todo. O sea, como que mis sábados son el cielo en la tierra, pero cuando llego a mi casa es como que me bajan de esa como la oposición, sentido de Exacto, oposición. exacto. Sí, me pasa todo el tiempo. O sea, sí, también como que vengo del tercer cielo en mi casa, en la iglesia. En mi casa no, o sea, por fuera de mi casa más bien. Y cuando llego a mi casa es como un bajonazo. Pero pensándolo bien, a Jesús también le pasó eso. Y de hecho, antes de que Jesús tuviera como su mayor, su mejor tiempo en el ministerio, fue cuando el Espíritu lo llevó al desierto, 40 días de ayuno, 40 días de aguantar hambre, para después ser tentado. O sea, hace parte, o sea, hace parte del proceso, es algo necesario, ¿no? Es algo necesario, pero yo no me imagino, parce, Jesús con tanta hambre, porque que uno todo ambiente es como, no, y ser tentado por el mismísimo Satanás. Pero bueno, yo les tengo ahora una pregunta. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si Jesús hubiera aceptado sentarse a la mesa con Satanás? Si hubiera sido un desastre, no estaríamos aquí. Re, y que yo creo que sentarse a la mesa es como negociar. O sea, como yo sentarme a ver qué tiene por decir la persona, ¿no? Porque cuando no dice cómo sentarse a la mesa, es como, bueno, compartamos a ver si sí, a ver si no. Pero literal, es como que, hey, Jesús no negoció. Jesús siempre dijo que no. Y siempre como que puso esos límites y siempre, y vamos a estar hablando un poquito más de la historia para que ustedes tengan más contexto de esta tentación de Jesús. Pero de primerazo decimos, Jesús jamás se sentó en la mesa a decirle al diablo, ay, de pronto sí me interesa. Parte y parte, miti, miti. Yo creo que ahí es importante los límites. O sea, creo que Jesús sabía muy bien cuáles eran sus límites y hasta dónde sí, hasta dónde no. Qué cosas él sabía que podía hacer, con quién, hasta dónde hablar. Y creo que a veces como hijos de Dios olvidamos eso, los límites. Y cruzamos límites que no debemos de cruzar. Sí, total. Es como el saber decir no. Dile no a la tentación. Bueno, ya hablando de la historia de Jesús, pues si ustedes la quieren buscar, está en Mateo 4, en los primeros versículos, allí en pantalla les van a aparecer en qué versículos en específico. Y digamos que Jesús, como lo dice yo, siempre, o sea, en ese momento le supo decir que no al diablo, literal le dijo no. Y en esa historia, la primera parte es que Satanás se le acerca, ¿no? Recuerden, Jesús súper hambriento, Jesús, yo digo que en su peor momento como humano, o sea, 40 días sin comer en el desierto, solo, caluroso, bueno, tanta vaina. Y lo que Satanás le dice es lo siguiente, si eres el hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y lo que más me llama la atención es que listo, sí, le ofrece alimento, pero ¿saben qué es lo más curioso? Que no solo le ofrece como, ay, yo te voy a dar pan, sino que le hace creer que su poder, o sea, que
como que es digno de usar su poder, que use su poder para rescatarse. Si tiene tanta hambre, ¿por qué no come si usted tiene ese poder? Y aún así Jesús no cede ante eso. ¿Por qué? Porque Jesús prefiere obedecer al Espíritu. Prefiere, O sea, es brutal porque yo digo, Jesús viene de 40 días de llenarse espiritualmente, porque un ayuno es para conectar con Dios. Y yo creo que él dice, no, pues yo puedo. O sea, me acaban de decir que soy el hijo amado, ¿sí? Acaba de bautizarse. Pues yo puedo, yo tengo el poder, ¿cierto? Pero eso es muy importante, saber cuándo usar el poder de Dios y para qué usarlo. Si es para manifestar la gloria del Señor o si es solamente para suplir una necesidad. y que a veces yo creo que pensamos que las tentaciones del enemigo vienen con, no sé, palabras diabólicas, palabras satánicas. Y entonces es como que el enemigo lo está tentando con la misma palabra de Dios, lo está tentando con su propio poder, y el poder de Jesús no provenía de su humanidad, provenía de su divinidad, provenía de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera usado ese poder para darse ese placer a sí mismo? Jesús prefirió negarse. O sea, eso me parece espectacular. Bueno, yo creo que ahí ya podemos entrar como a la segunda parte, ya cuando mencionas lo de la palabra de Dios, donde dice, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Entonces es increíble ver cómo si no estamos realmente fundamentados en la palabra de Dios, si no estamos realmente empapados en intimidad, el diablo perfectamente nos puede hacer caer. Porque es que él lo pinta con pañitos de agua tibia, o sea, todo color de rosa que en la palabra de Dios. Pero realmente nosotros estamos tan conectados con Dios para conocer la voluntad del Padre que así esté escrito en su palabra, saber cuándo aplicarlo y cuándo no, saber cuándo hacer caso, cuándo obedecer y cuándo no. Entonces yo pienso que, como decía Jesús anteriormente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces me parece muy interesante. Sí, yo le quiero decir es eso que me había faltado decir, la respuesta de Jesús. O sea, Jesús le responde con la misma palabra de Dios. Entonces también es importante lo que vos decís, como conocer la palabra de Dios para yo saber cuándo la puedo aplicar. Y aplicarla, digamos, a mi favor, pero no a mi favor, sino como al favor de lo que, de la voluntad de Dios, de lo que Dios realmente quiere. Porque así como el enemigo viene y lo ataca con palabra, así mismo Jesús le responde con palabra. Entonces, yo lo que iba a decir era complementar eso de que no solo de pan vivirá el hombre. Pero entonces contanos qué le responde Jesús a la segunda parte, a la segunda como tentación, pues, del enemigo. Increíble porque Jesús le dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. O sea, como tú decías, vuelve y saca la palabra de Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, muchachos, meterle duro a la intimidad, meterle duro a empaparnos de la palabra de Dios, porque esta es la única que permanece, esta es la única que va a estar hoy, mañana y siempre y no cambia, es la misma. Si queremos conocer realmente la voluntad del Padre, así vengan tentaciones, así quiera el diablo a pintar todo color de rosa para hacernos caer, nosotros poder refutar con la misma palabra de Dios y en este caso actuar como Jesús, que no se dejó engañar porque él conocía la voluntad de su Padre. Amén. Bueno, en el tercer punto, que es donde ya Satanás lo había tentado como con lo físico, que era convierte las piedras en pan, ¿cierto? Lo había tentado con él tentar a Dios, ¿cierto? Ahorita lo tienta con el poder y en esta ocasión le ofrece como fama, autoridad, ¿cierto? Y a mí me parece muy impresionante eso porque digo que a veces nos pasa así, o sea, el enemigo empieza a atacar áreas de nuestra vida y dice, bueno, si no puede con esta, voy a ir ahora con esta, voy a ir ahora con esta. Y es como, Dios mío, ¿por qué? O sea, parce, re. Y yo creo que algo que me impacta de esto es algo que se me quedó mucho y es que Satanás le estaba ofreciendo poder sin sacrificio. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces el diablo es como que les ofrece algo y lo pinta como esto va a ser bueno y no es así. O sea, Jesús tenía muy claro no solamente la palabra, sino que tenía muy claro quién era y a qué venía. Y yo creo que eso es importante como hijos de Dios, tener claro quiénes somos y en qué camino nos estamos dirigiendo. Porque si él hubiera aceptado, pues era algo que primeramente Satanás no le podía acomodar porque pues él lo tiene, aunque él sí es como el que reina en este mundo, Hubiera sido un poder pasajero, momentáneo, vano, no sé. pero Jesús sabía que no, o sea, que el poder que requería sacrificio era un poder eterno y era un poder que venía del Padre. Sí, es algo que a mí
no sé, como que me deja sorprendida porque él la tenía muy clara, o sea, él la tenía demasiado clara. También tener en cuenta, y es algo que he venido descubriendo ahora último en mi proceso, no sé si a ustedes les ha pasado, que no todo lo que brilla es la voluntad de Dios. No toda puerta que se abre. Ni tampoco todo lo que dice Dios viene de Dios. Total. Eso es cierto. Y de hecho lo vemos muy claro acá, o sea, el enemigo, o sea, yo insisto, yo digo lo mismo una y otra vez, pero es que el enemigo le tienta con la misma palabra. O sea, ¿qué tan metido tenés que estar vos con Dios para poder diferenciar qué viene del enemigo y qué no? Y miren que ahorita se me ocurrió algo y es que yo no sé, la verdad no lo sé, si Jesús en ese momento vio visiblemente al diablo o no, no lo sabemos. Pero yo creo que nuestras batallas son en la mente, a ustedes no les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, yo me siento y yo siento una voz, escucho una voz que me dice como, hey, esto, haz esto, ¿por qué no haces esto? O tú no eres suficiente, o bueno, pero es una voz que yo sé que no viene de mí, o sea, y yo me siento como, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Pero entonces, a lo que voy es que, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a saber diferenciar lo que tú decías? ¿Será que eso que está brillando es oro? También hablando más de las oportunidades que a veces se presentan. Yo creo que es lo que hablaba Sofi, es tener clara la palabra del Señor y tener una intimidad, que era lo que Sofi recalcaba, tener intimidad. Cuando realmente tú tienes una relación con alguien, por ejemplo, si yo cierro mis ojos y escucho la voz de ustedes, yo las voy a reconocer. Yo sé quiénes son Sofía y Ana Lucía. Pero pues si yo nunca he compartido con ellas y se me cruzan y me cierran los ojos, yo qué voy a saber cómo es la voz de ellas, ni idea. Yo creo que es importante tener intimidad para reconocer la voz de Dios. Y quería leer la última parte, que es que él le responde, ved de Satanás, le dijo Jesús. Y tú ahorita decías, yo no sé si lo vio físicamente. Esa es la única parte de su tentación donde él le nombra directamente y le dice Satanás. Y yo creo que es un punto donde Jesús decide revelar que la voz que está escuchando no es la voz ni de él, ni es la voz de su padre. Y es como que le dice, yo sé quién está hablando en este momento. Yo reconozco que no es una voz que me esté trayendo paz, no es una voz que venga para algo bueno, sino que es una voz que me está trayendo una tentación, que no es. Y ahí es donde pone el verdadero límite, porque ahí es donde dice vete. O sea, ahí es donde toma su autoridad como hijo y dice vete. O sea, huye, exacto. O sea, Jesús está en su peor momento, pero aún así se levanta con su voz a decir vete, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. O sea, cuando Satanás decide meterse con la adoración a Dios, Jesús dice, eso para nada, o sea, nada que, no había negociado nada de lo anterior, porque no lo hizo, pero ahí fue donde ya literal lo echó. Sí, yo creo que es importante porque le da una orden. No es como que, "Sí, Señor, voy a orar para que el enemigo se vaya", que a veces nos pasa, o sea, como hijos de Dios nos volvemos tan religiosos que siempre es como, Señor, ayúdame con esta tentación. Llega el yugo desigual y uno es como que, Señor, ¿será que tengo que ir? Huye, o sea, no, no, Es simplemente confiar también en el poder y la autoridad que Jesús nos ha dejado cuando se fue de este mundo. Y no solamente, ay, entonces viene la tentación, viene el problema, viene la duda, ay, voy a orar a ver qué sucede. Sí, obviamente la oración es fundamental y en todo tiempo tenemos que orar, pero también es confiar en ese poder que Dios nos ha demandado, o sea, que Él nos ha dejado para que nosotros lo usemos y poner esos límites para que el diablo huya. Y sabes que de una vez, o sea, Jesús no se sienta a contemplar. Yo quiero que lo imaginemos, o sea, imaginemos que todo lo que Satanás le ofrece como tentación es como si le sirviera un banquete. Lo escuchábamos con Sofía en una predica en el campamento, nos hablaban del reino de Nabucodonosor, comparándolo con Satanás como si sirviera un banquete. Y entonces es como si Satanás te ofreciera todo lo rico y Jesús en ningún momento se sienta a contemplar y a decir, uff, eso se ve súper rico, ¿será que le hago? No. O sea, Jesús, Fran, no. O sea, con la palabra, directo, nada que ver, amigo. O sea, usted es el diablo, nada que ver. ¿Sí me entiende? Ya llega el punto en el que, chao, o sea, lo echa, pero me encanta saber que Jesús desde el comienzo sabe decir que no. Y ni siquiera se sienta a contemplarlo porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Y yo soy mucho de sentarme a contemplar e incluso cosas de mi pasado, de las cuales Dios ya me ha librado, y yo todavía me siento a decir, Señor, pero ¿y qué pasaría si de pronto? O como que todavía me duele, o como que me siento de pronto a veces, o sea, como que quiero regresar a atarme, que Dios ya lo soltó a uno y uno como que quiere volver a amarrar. Y, pero entonces, ¿por qué estás contemplando la mesa del diablo? ¿Por qué estás contemplando la tentación que él te está ofreciendo que sabes que no te va a hacer bien? Muchas veces vemos esa mesa muy deseable y como tú dices, la empezamos a contemplar, pero si ya sabemos lo que esa mesa nos provoca, o sea, si ya sabemos que el hecho de probar algo de esa mesa nos trae dolor
en vez de saciedad, que lo único que nos sacia es la mesa del Rey de Dios, ¿cuál es la necesidad de por lo menos detenernos un segundo a mirarla? Entonces, por eso es muy importante tener claro la voluntad de Dios, tener claro los límites que debemos establecer y tener claro que eso no nos va a traer nada bueno, porque al fin y al cabo, por muy deseable que se vea esa mesa, lo único que nos va a traer es dolor y sufrimiento. Yo creo que eso es importante y yo creo que nuestra respuesta frente a cómo reaccionamos a si nos sentamos en esa mesa o no a negociar es lo que muestra nuestra honra al Señor. Porque si nosotros, o sea, no sé, un ejemplo, si yo soy tu amiga y sé que pues hay una enemiga tuya, creo que me voy a sentar como a hablar, ¿cierto? O sea, no tiene sentido. Por eso creo que es como reaccionar de la forma que el Señor esperaría que reaccionáramos como sus hijos. Y Él no está esperando como celosamente de un celo, no sé cómo explicarlo. Él es como de un celo que se aira, sino es de un celo porque nos ama y porque Él sabe que lo que Satanás nos está ofreciendo no va a ser para nuestro bienestar. Sí, exacto. Yo pienso que de pronto a veces las personas humanas, todos nosotros, podemos ver como que, pero es que Dios siempre me prohíbe, pero es que a Dios no le gusta verme feliz, pero es que amigo, amiga, lo que tú crees que te va a hacer feliz un momento, literal, va a ser súper pasajero y cuando menos pienses eso es lo que te va a destruir, lo que te va a hundir en el pozo más profundo y después es donde ahí sí vamos a estar clamándole a Dios por ayuda porque cedimos ante un placer momentáneo sin pensar y sin ver cómo Dios estaba viendo las cosas desde un comienzo. Y miren que yo creo que se conecta mucho con Santiago 4 que es un capítulo que nos habla de varios puntos, pero hay un versículo muy importante que es el versículo 7. Y quiero leérselo. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Siento que Jesús aplicó esos tres pasos. O sea, sométanse a Dios. Estaba en ayuno, estaba apagando su carne, avivando el espíritu. Y lo hizo por obediencia al espíritu porque no lo hizo porque, ay, vamos a ayunar tan chévere. No, resistan al diablo. Efectivamente, acabamos de ver cómo Jesús resistió al diablo por completo por medio de la palabra y él huirá de ustedes, que es donde viene cuando Jesús dice, vete, Satanás. El diablo no le dijo, no, es que yo no me puedo ir porque es que usted, no. ¿Quién va a pelear contra el nombre del Hijo de Dios? Nadie, nadie puede contra él. Entonces, someterse a Dios, resistir al diablo y así es como él huye de nosotros. Yo creo que es importante porque no podemos someternos, y vuelvo a lo mismo de ahorita, a alguien que no conocemos. Y yo creo que Jesús no solamente conocía la palabra y no solamente conocía quién era el Padre, sino que sabía quién era Él. Entonces, creo que es muy importante el hecho de someternos a Él y no por ser religiosos, que es lo que hablábamos ahorita. No se trata de religiosidad, se trata de algo genuino y va más allá de solamente ir a una iglesia, solamente leer la Biblia. Reconocer nuestra identidad en Cristo. Bueno, yo quiero que leamos, ya leímos el versículo 7, pero ahora leamos el 8 que a mí me impactó. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿A ustedes no les parece súper curioso que aún habiendo resistido, aún habiéndose apartado de la tentación, nos dice que acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos? Muchas veces nosotros pensamos que cuando caemos tenemos que, ay, sí, humillarnos, volver a Dios, sí, es lo correcto, humillarnos y volver y limpiarnos, ¿cierto? Pero no solo es cuando caemos, también es cuando resistimos a la tentación, porque en todo momento tenemos que estar conectados a la fuente, en todo momento tenemos que estarnos purificando y limpiando, porque es un llamado que Dios nos hace a la santidad constantemente, aún después de haber resistido. ¿Qué opinan ustedes de eso? Creo que eso es muy importante y creo que incluso a Jesús le pasó porque después de que él venció la tentación vinieron ángeles. Yo creo que vinieron ángeles a seguir ministrando el poder de Dios a la vida de Jesús. Porque bueno, terminas de un ayuno, ahora te enfrentas a una guerra espiritual porque prácticamente eso es una guerra espiritual y ahora el Señor manda a sus ángeles y yo creo que toda tentación
tiene su fin. Sea que, listo, si caíste, pues el Señor te va a levantar, y si resististe, tiene su fin, pero lo que dice Sofía, o sea, es re importante. Y ahora quiero mencionar algo que está también en Santiago, pero primero escuchamos a Ana. Sé que me opino. Ve, mira que me parece, ahora que estabas diciendo que las tentaciones como que vuelven a venir y vuelven a venir, es cierto, porque nuestra carnalidad no se va a acabar. Desafortunadamente, ya maten la carne, por favor, pero ya sí, yo. Pero esta carne, pero pónganse a pensar, Jesús tuvo un momento tenso antes de morir, cuando lloró y cuando sudó sangre, que le dijo, Señor, si se puede apartar de mí esta copa, pero haz tu voluntad. O sea, eso también fue una tentación, porque Jesús se nota como Jesús no quería. O sea, Él pudiera haber renunciado. Él sí, él pudo haber dicho, Señor, ¿sabes qué? Esto es demasiado, yo me voy a quedar aquí. Yo tengo mis amigos, tengo mi ministerio, ya sale mucha gente, ya. Voy a seguir haciendo. a veces nos Sí, pasa ya. eso como hijos de Dios. Yo creo que a veces nos pasa eso como hijos de Dios. Como que, bueno, ya soy cristiano, ya estoy yendo a la iglesia, ya estoy sirviendo, aquí estoy cómoda. Y de pronto el Señor nos está llamando a otro nivel, a otra misión, y nosotros como que, no. Mira que justamente estábamos hablando el otro día de eso, ¿no? Yo le decía a Dios como de que eh, Dios nos quiere para más, Dios nos quiere encender para muchísimo más y cumplir su propósito en nuestra vida como Jesús en este caso. Pero a veces decidimos pausar y decir, no, ya estoy viviendo una vida cristiana, ya tengo mi salvación ganada, hasta ahí. Y realmente no es así, Dios nos está llamando a encendernos cada vez más. Wow, me encanta porque el Señor en estos días, yo creo que la Esther nos ha estado hablando mucho de renuncia, de muerte a la carne. O sea, por eso decimos maten la carne ya, por favor, porque, parce, uno mata algo y el Señor sí mata otra cosa. Y sigue muriendo, y sigue muriendo, y sigue muriendo. Y de eso se trata. Yo siento que muchas veces, la verdad, yo me sentí, bueno, engañada como me engañaron en el Evangelio, no. Pero yo no sabía que el arrepentimiento tenía que ser como tan real todo el tiempo. O sea, como que listo, te arrepentiste, bueno, del yugo desigual, pero ahora arrepiéntete de ese comportamiento. Te arrepentiste de esto, pero ahora tienes que comenzar a predicar la palabra de Dios y renunciar a tu orgullo. Cosas así que es como una tras otra y debe ser constante. Y de hecho en el versículo que tú acabas de leer, el 8 dice, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí en otra versión habla del doble ánimo, y yo creo que a veces como hijos de Dios tenemos mucho el doble ánimo. Es como que unos días estamos re bien y otros días dejamos que las mentiras de Satanás nos bajoneen horrible. Y ahí quería entrar a lo que dice más arribita, que está en Santiago 4:4, que dice, oh, gente adúltera. En la Reina Valera dice, almas adúlteras. Y a mí me impresiona porque eso se lo dice Santiago a la gente que es creyente. O sea, no le está hablando a la gente del mundo. Y yo dije, bueno, almas adúlteras, ¿por qué? Adulterio, pues la definición de adulterio hasta donde tengo entendido es cuando vos tenés un esposo y vos le sos infiel a tu esposo con otra persona. Yo creo que aquí es una confrontación a nosotros como cristianos porque somos la novia de Cristo, ¿cierto? Y ese es nuestro esposo y nosotros en vez de buscarlo a él, queremos como negociar con el mundo y volvemos a lo mismo. O sea, somos adúlteros en el sentido de que lo tenemos a él, en él tenemos que encontrar esa paz, esa estabilidad, pero a veces queremos llenar vacíos con el mundo, querer como negociar qué tan espiritual soy o qué tan esto no es malo, esto no es tan pecado, y realmente no, realmente nuestra plenitud tiene que estar en el Señor. Cuando empezamos un nivel más alto en el que el Señor nos empieza a demandar más, hay una delgada línea entre lo que tú dices, ay, ¿será que esto sí puedo hacerlo o será que no? Pero Dios nos está llamando a cortar de raíz todo aquello que no sea para glorificar su nombre. Entonces tenemos que empezar a caminar en esa obediencia y en esa santidad. Cuando hablamos de santidad, porque en un versículo creo que es Hebreo 10 o Hebreos 13, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si nosotros realmente queremos caminar en santidad para ver a Dios, tenemos que empezar a obedecer. Aún así el mundo diga, no, pero eso sí está bien, no, pero eso no es pecado. No, si el Señor te lo está demandando, es momento de actuar, simplemente obedecer, porque la salvación es individual. Y si yo quiero ver a Dios, yo tengo que obedecer a lo que Dios me está pidiendo a mí. Mira que es re brutal, habla, Mira que decir la salvación y no es solo la salvación, sino
el propósito que Dios tiene con mi vida. O sea, yo no puedo yo llegar a mis 40, 50 años, 60 años, no sé a cuántos años llegue, y yo decir, no, es que yo no veo todo lo que Dios me prometió cuando yo decidí no obedecerle más. O sea, si yo me cerré en un momento y dije, yo no voy a renunciar a esto, mami, papi, ahí te vas a quedar estancado. Y de ahí no vas a salir hasta que seas capaz de renunciar a eso y de cortar tu amistad con el mundo. Algo que hablábamos con Sofía es que una cosa es la salvación y otra cosa es dejarte usar para el plan de Dios. Vos puedes ser un cristiano salvo, pero puede que no dejes obrar lo que Dios quiere obrar en tu vida por no renunciar a las cosas que no estás dispuesto a renunciar. Y eso es algo que a uno le vuela la cabeza porque es como que, Señor, si estoy cumpliendo tu voluntad. Exactamente, y yo pienso que Dios a todos nos quiere usar. Él a todos nos quiere para su propósito, pero ¿qué tan dispuesto estás a renunciar para que Dios te use para ese propósito, para que tú puedas ser parte del plan de Dios? ¿Qué tan dispuestos estás a renunciar? Mira que ese versículo que lees, o gente adúltera, no, dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y pónganse a pensar ustedes qué es amistad con el mundo. Tantas cosas que pueden ser amistad con el mundo. Y si lo hablamos aquí abiertamente, son muchas cosas. La música, nuestras relaciones, sean de amistad, sean emocionales, nuestras palabras, nuestra forma de expresarnos. Muchas cosas que uno dice, no, pero es que, vos tan fanática, vos tan exagerada. Pero ¿y si tú lo hablas con el Espíritu Santo, será que a él le agradaría lo que tú estás haciendo? ¿Será que a él le agradaría como tú estás pensando o como tú estás hablando de ciertas cosas? Y mira que es re brutal porque a veces dentro de la propia iglesia hay gente que dice como, no, eso es mucho fanatismo, ya hasta ya no. Y el Señor es como, cada proceso es algo importante, cada proceso en cada persona es diferente. Entonces, lo que Dios te está demandando a morir a ti, a mí quizás yo ya lo haya pasado o lo voy a pasar más adelante. Entonces, yo no puedo entrar como a juzgarte, a señalarte, no, mira, es que estás siendo muy religiosa porque yo no sé cuál es tu proceso con el Señor en tu intimidad y qué está demandando de ti. Muchas veces en la propia iglesia es como que, a mí me ha pasado, en la propia iglesia es como que te dicen, no, estás siendo muy religiosa. Y yo ya viví esa experiencia de los límites y a eso está en Santiago. Creo que vas a decir algo y ahorita sigo. Mira que me parece re brutal porque justamente yo el otro día hablaba con Ana algo similar y yo le decía, para nosotros la salvación fue gratis, pero ser parte del plan de Dios y ser parte de este avivamiento sí tiene precio y es morir para poder obedecer y caminar en santidad. Amén. Lo que les decía está en Santiago 4:5, donde dice, o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. O sea, lo está diciendo, que Él nos anhela celosamente y que no lo dijo en vano. Entonces, cuando hacemos ciertas cosas que sabemos que el Espíritu de Dios le entristece, es porque Él nos anhela celosamente. Y yo quería preguntarles si ustedes alguna vez han hecho algo que sean yo como que, Mira, Dios no debería estar acá, que Dios nos persigue, o sea, que uno siente ese celo de Dios, sí. O sea, aunque yo todavía estoy procesando ¿qué? El precio vale la pena, o sea, el precio vale la pena, porque yo me quedé ahí porque es que justamente anoche estaba leyendo un libro espectacular que el Señor me está hablando mucho y literal una parte decía, pagar el precio vale la pena, amén. vale la pena pagar ese precio. Pero ya una vez dicho y expresado eso, ya sale mi bucle, me quedo así. A mí sí me ha pasado. Yo siempre que me intento ir de Dios, Dios está así. Porque es que los llamados pueden renunciar los escogidos. Los escogidos no. Y les voy a contar, story time. Hace un tiempo yo estaba en malos pasos. Estaba, ¿estaba qué? Estaba pues no en una relación, pero pues sí estaba con alguien que no me convenía. Y yo la verdad ya había intentado muchas veces alejarme de esa persona porque ya Dios me había hablado bastantes veces. Miren, mis amigas saben, es que bastantes veces de alejarme de allí. Pero yo no podía, o sea, yo siempre como que volvía y hablaba con la persona, tran. Y yo la verdad la última vez, yo dije, no, ya, o sea, es más, yo me acordé, yo le escribí a Sofía, y Sofía es testigo, yo le dije, amiga, yo creo que ya me voy a alejar de Dios, porque, Y lo había, Señor, ¿te la llevas ya o te la mando? me la no, porque ya de verdad lo he intentado tantas veces y no puedo, o sea, no puedo. Y yo recuerdo que yo fui, pues yo sirvo en mi iglesia y yo tenía que salir de sábado de mi iglesia porque había un discipulado, pues yo fui por compromiso, ¿no? Yo fui, pero yo en mi mente ya la verdad estaba considerando muy seriamente alejarme de Dios. Y ese día eran como 4 prédicas porque es un discipulado largo de toda la tarde. Y ese día
mi pastora Erika, también hay un episodio de ella, lo voy a poner por acá, la amamos en el canal. Mi pastora Erika se tira una predica, pero muchacha, una predica que yo lloré toda la predica. Esas predicas son, Si no llora, ella comenzó a hablar de la obediencia. Y eso fue como si me pegaran una flecha así, en el corazón, en el espíritu, yo no sé. Pero yo lloraba y ella hablaba de que Dios, de que ella misma había cometido un error en algo que Dios le había mandado a hacer y que ella no había hecho. Y que también en una prédica lo habían confrontado y que Dios, ella le había dicho a Dios, Dios, dame otra oportunidad. Y si yo no te voy a obedecer, llévate, o sea, llévame ya, llévame aquí en ese altar, en el altar en el que ella estaba siendo ministrada. Y ella dice que Dios le dio una segunda oportunidad, entonces que ella le iba a obedecer. Y eso a mí me tocó tanto, parce, que yo dije, esta es mi segunda oportunidad, porque Dios ya me había dado como 58.000 oportunidades, pero ese día yo sentí como Dios me estaba dando otra oportunidad, como Dios me seguía persiguiendo, como Dios decía, tú eres mía. Cuando yo paso al altar, porque ya hace un llamado al altar, literal, yo me tiré. O sea, yo, sí, de cabeza. yo pertenezco ahí. Total, o sea, ella dice que quien quiere comprometerse con Dios, yo me tiré. Y yo lloraba y yo decía, no puedo, no puedo, o sea, no puedo dejar esto, no puedo. Pero muchachos, muchachas, yo estando ahí postrada en el altar, yo sentí la mirada de Dios. O sea, yo sentí esa mirada que, como dice una canción, créditos a Majoira, pero como dice una canción, la canción que se llama Te Quiero, dice esa mirada que me deshace y me construye nuevamente. Así lo sentí. Yo sentí que Dios me miró diciéndome, eso que estás haciendo no me agrada, pero yo te amo y quiero hacer algo nuevo en ti. Wow. Y yo lo único que le dije, Señor, tú sabes que yo no me puedo resistir a tu mirada. Ay, Y ahí entendí que Él nos anhela celosamente. amén. A mí también me pasó en el sentido de que yo salí de mi relación canónica, de mis 3 años de contexto, igual en el episodio está, o sea, cuando yo entro a los caminos del Señor, yo estaba en una relación, obviamente eso era un yugo desigual, yo creo que todas pasamos por el yugo desigual. Y yo termino, por fin salgo de ahí, y es como que me encamino con el Señor, y entonces llega, obviamente, otra persona, y el Señor es como, me es el tiempo, y yo, ¿qué importa? Tiempo ni la persona. Mi amiga la ponadora. Y entonces empieza a hacer cosas que el Señor ya me había dicho que no, ¿sí? O sea, como que ya yo estaba en un camino con Dios y el Señor me dijo, yo te puse ya límites, tú y yo tenemos límites de las cosas que tú puedes o no puedes hacer, porque yo conozco tus debilidades, entonces he demandado de ti cierta santidad en ciertas cosas y yo como que ve, yo se me olvidó, yo Ay, decidida, desconecté el chip y a mí se me olvida el compromiso. Y yo como que, y el Señor, otra vez, anhelándolo a uno celosamente. Y claro, abrí puertas y en esas puertas el enemigo fue como que aquí fue y terminé también cayendo en cosas horribles y yo no, Señor, ya, deshazte de mí, por favor, porque no soy capaz de cambiar. Y el Señor es como que yo no me voy a rendir contigo nunca. Y el volver a retomar esa santidad, el volver a comprometerse con Dios, obviamente se pierden muchas cosas. No sé si a Sofía le ha pasado, que hablábamos de eso la otra vez, y es que cuando cometemos errores, empezamos a perder ciertas cosas con el Señor, pero no porque el Señor sea un odioso, sino yo creo que Dios dice que tiene que volver a costar el sentir ciertas cosas en mí, porque es que si no volverías y te irías y no te importaría lo mismo. Y eso es fuerte. Mira que ya que te fuiste por ese lado, sí me ha pasado, justamente hace poco me pasó que yo estaba un poco desanimada, un poco desmotivada, o sea, yo tengo muy claro mi propósito y que yo quiero luchar por mi propósito, pero como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Entonces, hay veces que vamos a estar súper animados, hay veces que vamos a estar súper felices, pero hay veces que va a venir ese desánimo, pero no quiere decir que porque viene ese desánimo, entonces nos vamos a alejar de Dios, vamos a dejar de buscarlo, pero yo me estaba dejando llevar por eso. Y yo me sentía como un poquito más lejos, como que me estaba alejando poquito a poco. Entonces se me presentó un viaje hace poco y yo dije, no, esta es mi oportunidad para alejarme de todo y volver a reconectar con Dios y empezar a recuperar esas cosas que yo antes tenía y que Dios me está diciendo, te va a costar, pero yo lo tengo servido en la mesa, yo lo tengo preparado para ti, pero tú tienes que ir por eso. Y fue súper lindo porque
como venía ese desánimo, también venía juntamente con eso la tentación. Y venían pruebas, y venían cosas difíciles que yo decía: "Dios mío, yo no puedo, yo no voy a poder salir de aquí, me está costando mucho, mira, acabo de caer en esto, perdóname, pero no sé qué hacer". Pero Dios, con su amor y con su abrazo, Él me decía: "Sí puedes, vamos que yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te llevo de mi mano". Y efectivamente Dios me devolvió eso que yo creí que había perdido, que me costó recuperarlo, pero justamente porque me volví a meter en ese compromiso, en esa intimidad y en no dejarme llevar por esas ideas bobas que el enemigo quería poner en mi mente, pude recuperar esa sensibilidad del Espíritu Santo que Dios en algún momento me había puesto en mi corazón. Entonces fue muy lindo porque justamente hubo un campamento de jóvenes de mi iglesia hace poco y en ese campamento yo sentí el abrazo de Dios a través de mi líder de jóvenes que la amo, Luisa, te amamos, Crédito a Luisa. em, donde ella me da un abrazo que literalmente sentí el abrazo de Dios y me dice: "No te condenes, yo ya te perdoné. Y tú, increíble, yo ya te perdoné. Y cuando tú piensas que te estás quedando, yo veo que tú estás corriendo". No, muchachas, yo quedé impactadísima, impactadísima. Entonces, es confiar en que hay tiempo para todo, pero en ese mismo tiempo de tristeza, seguir buscando, seguir metiéndonos en intimidad y no renunciar porque es lo peor que podemos hacer. Uy, sí, renunciar. No, por favor, no renuncien. Siento que entender el celo de Dios es algo muy valioso porque uno escucha la palabra celo y uno piensa, ay, la toxicidad y todo eso. Pero el celo de Dios es un celo santo, es un celo que te anhela, que vos puedes estar sucio, puerco, oliendo horrible en el sentido figurativo. Pero a Dios no le importa, Dios te sigue amando, Dios te sigue buscando. Y es eso, o sea, que ese celo del Señor, que nosotros, que el entender su celo, nos lleve a nosotros a decirle no a la tentación. Que cuando el enemigo nos sirva a la mesa, nosotros podamos decir no, porque yo tengo un Dios que me anhela más. Y tengo una mesa servida que está mucho mejor y que me va a ofrecer placeres eternos, como lo decíamos al comienzo, placeres. Amén. Mira que a mí me parece muy brutal lo que acaba de decir Sofi, porque a mí me pasó algo muy similar con mi pastora. Fuimos también a un evento de la iglesia y ese día me ministraron mis pastores y el Señor fue como que ya olvídalo, o sea, deja el pasado atrás. Y está en Isaías, dice, no, no traigas a memoria las cosas viejas porque yo voy a hacer cosa nueva en ti, pronto lo verán. Y yo creo que uno tiene que aferrarse a las promesas del Señor y no olvidar, porque a veces las olvidamos. Y algo que ahorita me acordaba es que a veces el Señor sabe el potencial que tenemos como sus hijos, porque Jesús no fue al desierto porque sí, dice que lo llevó el Espíritu. Es decir, que el Señor sabía que su hijo iba a pasar esa prueba. Dios no nos tienta algo que no podamos ser tentados. Amén. Amo esto que acabaste de decir porque justamente nos lleva a este versículo que les quiero leer, que está en Primera de Corintios 10:13, que lo quiero dejar como reflexión, que dice: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar". Wow. Amén. Literal, wow. Creo que esa vida le tiró como, digo, esto aquí y me voy. Pero es entender que no estamos solos, es entender que no somos tentados, también no somos tentados por Dios, ¿no? Somos tentados, dice la palabra, por nuestra propia concupiscencia. Claro, donde está la debilidad es ahí donde Satanás te va a tocar. Sí, bastante. ¿Sabes? Y yo, y ahora le decía, me dice, no, pero nada. No, 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 era un ejemplo, era un ejemplo. Tú sabes que es ese que sí, yo. Pero entonces, reconocer que la tentación está porque somos humanas, pero hay que resistirla, así como la resistió Jesús. Y entender que, como lo reafirmaba Sofía ahorita al final con este versículo, Jesús mismo nos ayuda a pasar esa tentación porque Jesús te entiende. Jesús te entiende y Jesús te entiende y nos entiende a todos porque Él ya pasó por ahí y sabe cómo sostenernos aún en medio de todas las dificultades. Bueno, Él es nuestro abogado. Sí. Amén. Y yo, por último, pues ya como para yo concluir lo que dice Sofi, es que aunque
en ocasiones podemos, como dice la palabra, pasar esa prueba, esa tentación, o sea, hay veces donde como seres humanos fallamos y eso lo sabemos y quizás podríamos haber, o sea, yo a veces miro mis errores del pasado y yo digo, pana, yo podría haber pasado eso tan fácilmente, o sea, ¿por qué? Porque es que a veces somos conscientes de que lo que estamos haciendo está mal, pero pues cuando estamos mal, débil en la carne y no en el espíritu, van a ser esos momentos donde se nos va a olvidar esta promesísima que se acaba de tirar Sofía y vamos a terminar cayendo. Pero ni aún en esos momentos, en esas circunstancias, eso nos va a alejar del amor de Dios. Y también lo dice en la palabra, no hay nada que nos aleje del amor de Dios. Yo creo que más fácil, nosotros somos los que decimos como, no merezco tanta amor, tanta santidad y soy lo peor, pero Dios es como que Él sabe que somos sus hijos, que fallamos, Él sabe cuántas veces vamos a fallar, pero sí es como hacerles un llamado de que de verdad, si ustedes cayeron en algo, si ustedes sienten que les pudo más la tentación, que se acerquen a Él, porque Él va a ser el que los va a entender mejor que nadie. O sea, yo no voy a entender nunca las pruebas de Sofía ni las pruebas de Ana Lucía al punto en el que Dios las entiende a ellas y viceversa. Y ese mismo amor va a ser el que nos va a transformar. Cuando decidimos aceptarlo y no rechazarlo porque nos sentimos no merecedores, aunque es cierto, no lo merecemos porque es demasiado amor y es demasiada gracia, y aún así el Padre decide dárnoslo, ese mismo amor es el que nos transforma. Sí, chicos, entonces no se sienten en la mesa del diablo, no negocien con el diablo y recuerden que la mesa de Dios es la que está servida y ahí es donde nos tenemos que sentar, aferrarnos a Él y someterse a Dios, resistir al diablo y así Él huirá de nosotros. Amén. Y por último, lo que digo, Bueno, contra último. que el que muchos se despide es porque no quiere irse, sí, eso está tampoco. Como decía Ana, o sea, reconocer dónde estamos sentados. Todo tiempo es algo, ayer me cogió un sentimiento horrible, una emoción horrible y yo no le iba a contestar a nadie. Me llamó un amigo, yo le contesté y algo brutal que él me recordó es, recuerda dónde estás sentada, porque los hijos de Dios que están sentados al lado de él no puede dejar que cualquier cosita venga y los turbe. Y eso es muy cierto, o sea, si tenemos a Dios dentro de nosotros, si Dios está con nosotros, amén. Me hacían acordar, nuevamente por último, me hacían acordar algo que mi líder me recuerda mucho. Y es que si nosotros sabemos dónde pertenecemos, que nuestro lugar está en la mesa del rey, no tenemos por qué estar buscando de la mesa las migajas que se han caído. Entonces, recordemos que nuestra identidad está en Cristo. La, nuestra identidad está en la mesa del Padre. Entonces, no esperen buscar algo que no se les ha perdido debajo de esa mesa cuando su silla ya está ahí. ¿Ok? No, hashtag no a las migajeras, hashtag no sean migajero ni Ustedes son unas princesas de Dios y unos príncipes del rey. de horas. La verdad, no seas veces en mi frías. Ministra, sí. Ah, sí. Amén. Muchas gracias, chicas, a ustedes por hacer parte de este episodio reflexivo de Historias que Sanan. Y gracias a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que de verdad les haya servido de lo que hablamos. Todo lo que hablamos aquí es inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, por eso se llama HIS, ¿ok? Holy Spirit, Espíritu Santo. Bueno, pero la idea es que si les impactó, compártanlo. Compartan a las personas que ustedes saben que de pronto también están en esto, personas que están siendo tentadas o que ya han caído en algo, pero personas, amigos, amigas, qué sé yo, papás, bueno, lo que sea, que ustedes saben que les puede ayudar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por conectarse. Estén súper pendientes porque ese canal va para arriba, va on fire, on fire. Gracias y nos vemos en otro episodio.